¿Qué tal, jóvenes? Espero se encuentren bien. Vamos a la segunda parte del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Antes de abordar este tema y los problemas en particular, vamos a analizar las primeras 5 fórmulas de este movimiento, que vamos a nombrar como la primera columna. Esta primera columna contiene 5 fórmulas, por las cuales, si tú observas, tenemos 3 para el desplazamiento y 2 para la velocidad final. Aquí viene la descripción a lo que se refiere las letras involucradas en estas fórmulas. Tenemos la D, que significa desplazamiento o distancia. Tenemos la velocidad inicial con V0, tenemos la velocidad final con VF, la T, que significa tiempo, y la aceleración con la letra A. Hay que entender primero que los objetos, cuando se mueven, algunos inician en el reposo. Quiere decir que su velocidad inicial es 0. Otros ya se encuentran en movimiento. Puede ser un automóvil que se encuentra a 20 km por hora y enseguida, a través de un lapso de tiempo, adquiere 40 km por hora. En la primera columna observamos que todas las fórmulas tienen velocidad inicial. A esta columna le hemos nombrado que no parten del reposo. Quiere decir que los objetos ya llevan una velocidad inicial. Fórmulas. Si las entiendes y las comprendes, no vas a tener ningún problema para poder analizar y comprender los problemas que vamos a abordar más adelante. ¿Verdad? 5 fórmulas. Las primeras 3 son para el desplazamiento o para la distancia. Y las últimas 2 para la velocidad final. ¿Cuándo vamos a elegir una? ¿Cuándo vamos a elegir otra? Pues depende de los datos que nos dé el problema en sí. Yo te recomiendo, siempre toma la fórmula más fácil. No te compliques mucho la existencia. La más fácil que tú veas es la que ocupas. De todos modos, la fórmula que tú vayas a ocupar, por la que te decidas, te tiene que dar el mismo resultado, siempre y cuando tengas los datos correctos. Analicemos ahora la siguiente columna, la columna número 2. Esta columna dice, sí parte del reposo. Como vimos anteriormente, de igual forma tenemos 3 fórmulas para distancia o desplazamiento y 2 fórmulas para velocidad final. Como verás en la segunda columna, hemos eliminado la velocidad inicial. Veamos un ejemplo en particular, porque a veces ahí se confunden ustedes. En la fórmula número 1, si observas, tenemos desplazamiento es velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. De aquí se desprende la fórmula 6, que es la segunda columna. Pero la velocidad inicial en la fórmula 6 dice parte del reposo. Si parte del reposo, entendemos que la velocidad inicial va a ser 0. Y 0 por cualquier tiempo que tú coloques, por cualquier tiempo que tengas, por ejemplo, no sé, 5 segundos, 0 por 5 te va a dar 0. 0 por 10 te va a dar 0. 0 por cualquier cantidad que tú tengas en el tiempo te va a dar 0. Entonces, no tiene caso colocar esta parte de la fórmula. Entonces, la fórmula número 6 se va a simplificar de la siguiente forma. Distancia o desplazamiento va a ser igual a aceleración, tiempo al cuadrado, sobre 2. Es por eso que la fórmula número 6 que nos queda de esa forma. ¿Sí? Muy bien. Ahora, analicemos la siguiente fórmula, la 4, por ejemplo. Dice velocidad final es velocidad inicial más aceleración por tiempo. De la fórmula 4 se desprende la fórmula 9. Si la velocidad inicial es 0, porque va a partir del reposo, entonces no tiene caso colocar velocidad inicial. Por lo tanto, se va a simplificar de la siguiente forma. Velocidad final va a ser igual a aceleración por tiempo. Y ya obtenemos la fórmula 9. De esta manera, como siempre les digo en clase, si tú te aprendes 5 fórmulas que son las iniciales,
En automático te vas a saber otras 5. Ya tenemos 10 fórmulas para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Como dato importante, hay que saber que para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, no únicamente tenemos las dos columnas que hemos estudiado, sino también tenemos las fórmulas de aceleración, que es velocidad sobre tiempo, o a la aceleración, que es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. ¿Cuándo ocupar una y cuándo ocupar otra? Bueno, esta fórmula se va a ocupar cuando tengamos una velocidad inicial. Esta otra fórmula la vamos a ocupar cuando no tengamos velocidad inicial, cuando el objeto parte del reposo. El mismo problema nos lo va a indicar. Entonces, no descuides estas fórmulas, las vamos a seguir utilizando a lo largo de este curso, ¿verdad? Si no tenemos velocidad inicial, pues esta velocidad inicial va a ser 0. Entonces ya no tiene caso ni ponerle la F. Entonces la fórmula nos quedaría así. Entonces, ¿cuándo ocuparíamos una y cuándo ocuparíamos otra? Pues depende de los datos del problema. Muy bien, veamos el primer problema. Dice, un avión vuela a 980 kilómetros por hora. Velocidad 980 kilómetros sobre hora. Durante un tiempo de 15 minutos. Tiempo 15 minutos. ¿Cuánto vale su aceleración durante este intervalo de tiempo y por qué? ¿Cuánto vale su aceleración en ese intervalo de tiempo y por qué? Hay que entender una cosa. Como vimos anteriormente, la aceleración solamente es posible cuando tenemos un cambio en la velocidad. Si no manifiesta un cambio en la velocidad a través del tiempo, los objetos no pueden tener aceleración. Y el problema lo dice muy claro. Un avión vuela a 980 kilómetros por hora durante un tiempo de 15 minutos. No especifica que partió del reposo o que hubo un cambio en la velocidad. Entonces, este tipo de problemas hay que comprenderlos de esta forma. Si no hay cambio en la velocidad, si se mantuvo la velocidad durante un lapso de tiempo y no presenta ningún cambio, no podríamos aplicar ninguna fórmula. Entonces, ¿cuál es mi aceleración? No tiene. ¿Por qué no tiene una aceleración? Porque no presentó un cambio en la velocidad. Se mantuvo así durante 15 minutos. Analicemos el siguiente problema. Dice, una motocicleta parte del reposo. Observa que aquí ya dice el problema que parte del reposo. Entonces, vamos a ubicarnos en las columnas. Primera o segunda columna. Observa que la primera columna dice, no parte del reposo. Segunda columna, sí parte del reposo. Entonces, en esta ocasión, dice, una motocicleta parte del reposo. Nos ubicamos en la segunda columna. Ahí vamos a trabajar. Acuérdate, tenemos 3 de desplazamiento o distancia y 2 de velocidad final. Vamos a trabajar en la segunda columna. Te olvidas de las demás. 5 fórmulas que vamos a analizar para este problema. Una motocicleta parte del reposo y experimenta una aceleración. Colocamos en datos, aceleración de 1.9 metros sobre segundo al cuadrado. Dice, ¿qué distancia habrá recorrido? ¿Qué distancia habrá recorrido después de un tiempo de 3 segundos? Tiempo 3 segundos. Viendo nuestras fórmulas de desplazamiento, como ya te dije, tomamos la más fácil que tengamos de ahí. Si observamos en la columna la fórmula 6. La fórmula 6, que es la que vamos a tomar en cuenta, y dice desplazamiento es igual a aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces, distancia o desplazamiento va a ser igual. La aceleración que ya tenemos aquí, 1.9 metros sobre segundo al cuadrado, que va a multiplicar al tiempo, que son 3 segundos, pero al cuadrado sobre 2, ¿verdad?
Y nos va a dar entonces que distancia va a ser 1.9 metros sobre segundo al cuadrado. 3 por 3, 9. Segundo por segundo, segundo al cuadrado. Sobre 2. Entonces nos queda que distancia va a ser igual a 17.1 metros sobre 2. Y esto nos va a dar un total de 8.55 metros. Observa que este segundo al cuadrado con este segundo al cuadrado se elimina o se cancela para obtener los metros. No se te olviden las unidades, siempre hay que tenerlas presentes para ver cuáles se eliminan y cuáles nos quedan, para poder saber de cierta forma si vamos bien o estamos mal. Este es nuestro resultado final. Bien, analicemos el siguiente problema. Un automóvil adquiere una velocidad de 40 kilómetros por hora al sur en 4 segundos. Dice el problema, el automóvil adquiere la velocidad. Quiere decir que partió de estar en cero, partió del reposo. Entonces nos ubicamos otra vez en la segunda columna donde dice que parte del reposo. 5 fórmulas nada más. Y dice adquiere una velocidad. Anotamos, una velocidad de 40 kilómetros sobre hora al sur en un tiempo de 4 segundos. Tiempo 4 segundos. ¿Cuál es su aceleración? Pregunta. ¿Cuál es su aceleración? Pero la necesitan en metros sobre segundo al cuadrado. Si observamos las unidades de la velocidad están en kilómetros sobre hora, tiempo en segundos, y lo tenemos que pasar a metros sobre segundo. Acuérdate de los factores de conversión. Si hay alguna duda, consulta el video anterior de factores de conversión. En este caso, 40 kilómetros por hora es igual a 11.11 metros sobre segundo. Ya convertimos los 40 kilómetros por hora a metros sobre segundo. Bien, apliquemos la fórmula. Aceleración es velocidad sobre tiempo. Aceleración es igual a la velocidad que ya tenemos establecida en metros sobre segundo sobre el tiempo, 4 segundos, para darnos un resultado de 2.77 metros sobre segundo al cuadrado. Otro problema. Dice, un motociclista lleva una velocidad inicial. Fíjate que aquí es diferente. Ya no partió del reposo, ya no adquiere. Un motociclista lleva una velocidad inicial. Entonces partimos en la primera columna, porque esos no parten del reposo. Y tenemos de datos, velocidad inicial de 2 metros sobre segundo al sur. A los 3 segundos, tiempo, 3 segundos, su velocidad es de 6 metros sobre segundo. Velocidad final, 6 metros sobre segundo. También al sur. Calcular su aceleración media. Su aceleración media, pues es su aceleración, como lo he estado observando, ¿verdad? Como te dije anteriormente, no nos vamos a desprender de las fórmulas que ya habíamos visto de aceleración. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Como las unidades ya las tenemos todas unificadas en metros, en segundos, ya no tenemos problemas en convertir. Entonces aplicamos la fórmula directamente de la aceleración. Velocidad final, 6 metros sobre segundo, menos 2 metros sobre segundo, sobre el tiempo, 3 segundos. 6 menos 2 nos da 4 metros sobre segundo sobre 3 segundos. Si hacemos la división, nos va a dar una aceleración de 1.33 metros sobre segundo al cuadrado. Tenemos entonces la aceleración media para el inciso A. En el inciso B, dice su desplazamiento en ese tiempo. ¿Cuánto se desplazó en ese tiempo? Tenemos 3 fórmulas
En la primera columna tomamos la más sencilla, que es la número 1, y nos dice entonces que la distancia va a ser igual a la velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Hagámoslo. Dice entonces velocidad inicial, que tenemos 2 metros sobre segundo, que va a multiplicar al tiempo 3 segundos, más la aceleración que ya teníamos calculada, 1.33 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado. Tiempo, que son 3 segundos, pero al cuadrado, sobre 2. Aquí hacemos la multiplicación, 2 por 3, 6 metros. Este segundo con este segundo se elimina, me quedó en metros. Quiere decir que vamos bien. Más, aquí vamos a hacer esta potencia, nos queda 133 metros sobre segundo al cuadrado, 3 por 3, 9, segundo por segundo, segundo al cuadrado, sobre 2. Continúa aquí 6 metros, más esta cantidad nos va a dar entonces 9 por 1.33 entre 2, nos va a dar 6 metros. Este segundo al cuadrado con este segundo al cuadrado se elimina para obtener metros. Aquí cabe mencionar que yo no multipliqué 1.33 por 9 exactamente, sino que yo había dejado indicado en la calculadora el 1.33, lo que me dio 4.3 lo dejé en la calculadora. Al tener todas las cifras significativas y por 9, me dio exactamente 6. Si te da 5.9, no hay problema, te va a dar muy aproximado el problema. Entonces, el resultado, 6 más 6, tenemos 12 metros. Si te da un aproximado de 11.59, 11 y fracción, pues estaremos bien, muy aproximado, ¿verdad? Analicemos el siguiente problema. Dice, una lancha de motor parte del reposo. Ya observamos entonces, si parte del reposo, nos vamos a la siguiente columna, ¿verdad? A la columna número 2, porque parte del reposo no tiene velocidad inicial. Hacia el sur, dice, y en 0.3 minutos, tiempo 0.3 minutos, alcanza un valor de velocidad de 50 kilómetros por hora. Alcanza una velocidad de 50 kilómetros sobre hora. Calcular en el inciso A cuál fue su aceleración. Quieren su aceleración, pero la quieren en metros sobre segundo al cuadrado. Y en el inciso B, ¿cuántos metros se desplazó en ese tiempo? ¿Cuántos metros se desplazó en ese tiempo? ¿Verdad? Vamos, si aplican los factores de conversión, obtenemos que 0.3 minutos equivale a 18 segundos. Si hay dudas, ahí te lo estoy colocando para que veas de dónde salieron los 18 segundos. 50 kilómetros por hora nos da 13.88 metros sobre segundo, ¿verdad? Ahora, para el inciso A, que viene siendo la aceleración, tenemos entonces que aceleración es velocidad sobre tiempo. Aplicando la fórmula, es aceleración, que es velocidad, que viene siendo 13.88 metros sobre segundo sobre tiempo, 18 segundos, para obtener una aceleración de 0.77 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí hemos finalizado con el inciso A. Ahora bien, vámonos para calcular el desplazamiento que se obtuvo en ese tiempo. En el desplazamiento nos vamos en la segunda columna, que es donde estamos trabajando. Observa la fórmula 6, que es la más sencilla. Desplazamiento va a ser igual a aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. La aceleración, la que hemos calculado, 0.77 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo de 18 segundos al cuadrado
sobre 2. Bien, esto nos va a dar entonces que el desplazamiento va a ser 0.77 metros sobre segundo al cuadrado por 18 al cuadrado, que vienen siendo 324 segundos al cuadrado. Acuérdate que 18 por 18, 324, pero segundo por segundo, segundo al cuadrado, sobre 2. Haciendo las operaciones pertinentes, eliminando segundo al cuadrado con segundo al cuadrado, obtenemos una distancia de 124.74 metros. Para finalizar con nuestro problema. Dice, un tren parte del reposo. Una vez más, vuelvo a repetir, los problemas ya te dicen si parten o no parten del reposo. Es lo que tenemos que analizar primeramente para ver en qué columna vamos a trabajar. Tenemos 10 fórmulas, pero no podemos combinar las 10 fórmulas. Vamos a agarrar la columna que nos convenga para nuestro problema. Dice, parte del reposo, ¿verdad? Entonces, si parte del reposo, nos estamos yendo a la segunda columna nuevamente, porque no hay velocidad inicial. Parte del reposo al este y experimenta una aceleración de 0.3 metros sobre segundo al cuadrado. Y durante un tiempo de 5.5 minutos, tiempo 0.5 minutos, dice, calcular en el inciso A qué distancia recorre en ese tiempo. ¿Qué distancia se recorrió en este tiempo? Y en el inciso B, ¿qué velocidad llevará? Su velocidad final que llevará en ese tiempo. Aquí las unidades son diferentes. Tenemos metros sobre segundo al cuadrado, tenemos minutos. Aquí hay que entender una cosa. Dice 0.5, o lo que es lo mismo, medio minuto. Si tienes problemas con analizarlo, tenemos nuestros factores de conversión, que ya los debes de estar manejando. Y si no, medio minuto equivale a 30 segundos. ¿Sí? Ok. Dice, para el inciso A, ¿qué distancia recorre en ese tiempo? Si observamos en la fórmula número 6, de las 3 la más sencilla, tenemos que distancia es igual, aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces, la distancia va a ser igual a la aceleración, que ya la tenemos, 0.3 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo de 30 segundos al cuadrado sobre 2. Nuevamente, 30 al cuadrado, 30 por 30 por 0.3 entre 2, ¿sí? Nos va a dar una distancia total de 135 metros. 135 metros. Aprende a hacer paso por paso las operaciones. No lo insertes todo en la calculadora, porque ese es el error que siempre cometen. Hazlo paso por paso como lo hemos hecho. 30 por 30 o 30 al cuadrado. Después multiplícalo por esta cantidad. Anótalo entre 2 y lo colocas. Porque si no sabes usar la calculadora correctamente, lo metes todo junto y te da un resultado erróneo. Ten cuidado en esas operaciones. Ya calculamos ahí la distancia. Para el inciso B, ¿qué velocidad llevará? ¿Qué velocidad tiene en ese tiempo? Si observas la fórmula número 9, que ahí está indicada, tenemos que velocidad final es igual a aceleración por tiempo. Entonces, velocidad final va a ser igual a aceleración, que ya la tenemos, 0.3 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, 30 segundos. 30 segundos. Entonces, nuestra velocidad final va a estar con 9 metros sobre segundo. Y hemos finalizado nuestro problema. Analicemos el siguiente problema. Una motocicleta arranca desde el reposo. Desde ahí ya nos damos cuenta que su velocidad inicial va a ser 0, ¿verdad? Y vamos a trabajar en la segunda columna. Una motocicleta arranca desde el reposo y mantiene una aceleración de 0.14 metros
sobre segundo al cuadrado. Calcular en el inciso A en qué tiempo recorrerá una distancia de 1.3 kilómetros. ¿En qué tiempo? Tiempo no lo sabemos, pero ¿en qué tiempo recorrerá una distancia de 1.3 kilómetros? Que vienen siendo 1300 metros. Está tu factor de conversión, por si lo quieres analizar. Y en el inciso B, ¿qué rapidez llevará en ese tiempo? ¿Qué rapidez llevará en ese tiempo? Pero lo necesitan en metros sobre segundo y en kilómetros sobre hora. Bien, vamos a analizar entonces. Estamos trabajando en la segunda columna y el inciso A nos piden el tiempo. Si observamos la fórmula 6, que es la más sencilla, tenemos distancia es igual a aceleración, tiempo al cuadrado, sobre 2, que es la fórmula 6. Pero nos piden tiempo, entonces tenemos una distancia, ya la tenemos en 1300, tenemos una aceleración de 0.14 metros sobre segundo al cuadrado, pero no tenemos el tiempo, tendríamos que despejar de él. Una vez más, este 2 que está haciendo aquí, dividiendo, ¿verdad? Pasaría multiplicando, para que nos quede 2 por la distancia, va a ser igual aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Qué hace la aceleración? Multiplica. ¿Cómo va a pasar? Dividiendo, ¿verdad? Vamos a ponerlo de este lado. 2 veces la distancia sobre la aceleración. Y nos queda al final tiempo al cuadrado. Ahora, este exponente lo tenemos que pasar del otro lado, pero con raíz. Para que nos quede entonces que el tiempo va a ser igual a la raíz de 2 veces la distancia sobre la aceleración. Y será la fórmula que vamos a trabajar para el tiempo. Ahora sí, tiempo va a ser igual a la raíz de 2 veces la distancia, 1300 metros, entre la aceleración, 0.14 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Verdad? Esta parte nos va a dar 136.27 segundos. Una vez más, te recomiendo que estas operaciones las hagas aparte, ve haciéndolo poco a poco, no lo metas todo pegado a la calculadora, todo junto, porque te da un resultado erróneo si no lo sabes usar correctamente. Hazlo paso por paso y obtén la cantidad de 136.27 segundos. Aquí es nuestro inciso A, que quedó terminado. Vamos con el inciso B, la velocidad final. Si nos vamos a la fórmula 9, observa que es velocidad final, es aceleración por tiempo. Entonces, velocidad final es aceleración, que ya la tenemos aquí, 0.14 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo que acabamos de calcular, 136.27 segundos. Hacemos las operaciones pertinentes y obtenemos un resultado de 19.7 metros sobre segundo. Este segundo de aquí se elimina con un segundo de acá para quedar 1 metro y 1 segundo. Por eso la cantidad de metros sobre segundo para la velocidad final. Bien, hasta aquí terminamos la serie de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Espero que te haya sido de ayuda. No te queda más que repasar y repasar. Toma en cuenta los factores de conversión. Analiza tus operaciones correctamente. Practica en la calculadora o hazlo a mano, ¿verdad? Voy a seguir subiendo una serie de ejercicios que te ayuden para tus exámenes de Física 1. No se te olvide suscribirte y darle a la campanilla para que te lleguen mis videos a tiempo y los puedas repasar. Gracias por tu atención.